Mentally, we are under great stress and threatened. Our kidnappers are losing patience. They are concerned that there has been no response at all to their demands for money. Si te roban en tierra, son ladrones, pero si te roban en alta mar, son piratas. Tras el colapso del gobierno central de Somalia en 1991, los piratas somalíes salieron a sus costas a saquear y secuestrar a cambio de dinero. Estas son las historias de los civiles Paul y Rachel Chandler, Jessica Buchanan y Michael Scott Moore. Historias de secuestros brutales, donde conoceremos de cerca sus calvarios, los métodos violentos de sus captores y los desesperados esfuerzos por sobrevivir, cuando el mundo parecía haberlos olvidado. The government and the people of Britain and their families to do whatever you can to at least open negotiations with these people about money, so that perhaps our lives can be brought back. We have been threatened that there is a terrorist gang at large in the country looking for us. We are also concerned that these people will lose patience and will not feed us, and I have no doubt that they will not hesitate to kill us, perhaps within a week or so of now, if there is no response. La noche del 23 de octubre de 2009, el silencio del océano se rompió con el rugido de un motor desconocido. Eran las 2:30 am y el yate Lynn Rival, una embarcación de 38 pies, navegaba tranquilo a unas 60 millas náuticas de la costa somalí. A bordo iban Paul y Rachel Chandler, una pareja británica jubilada que había zarpado desde Seychelles rumbo a Tanzania. Viajar en mar abierto era su sueño de retiro. No sabían que navegaban directo hacia una emboscada. 10 piratas somalíes, armados con rifles Kalashnikov y lanzagranadas, abordaron el yate con precisión y violencia. Eran jóvenes, algunos apenas mayores de edad, descalzos, nerviosos y desesperadamente peligrosos. En segundos rodearon a la pareja, gritaban en somalí, empujaban, golpeaban, exigían todo. Saquearon cada rincón del velero. Equipos de navegación, alimentos, dinero, ropa. Rachel fue golpeada en la cara cuando intentó resistirse. Paul fue encañonado y obligado a arrodillarse. El Lynn Rival fue abandonado a la deriva. Los Chandler fueron llevados a un esquife y luego transferidos a tierra firme, a Somalia, donde comenzaron los verdaderos días de terror. Allí, en campamentos improvisados, fueron mantenidos separados, vigilados día y noche por hombres armados. No había baños, no había sombra, no había silencio, solo insultos, amenazas y golpes. Los piratas exigieron un rescate inicial de $7 millones. El gobierno británico, bajo su política de no negociar con secuestradores, se negó rotundamente. Mientras el mundo debatía y las autoridades evitaban interferir, los Chandler se convertían en mercancía humana. Enviaban grabaciones de voz donde, entre lágrimas, suplicaban por su vida. En una de ellas, Rachel decía: «Si no pagan, moriremos aquí. Nadie está ayudándonos». Las imágenes que llegaron después los mostraban visiblemente demacrados, enfermos, con los ojos hundidos por el miedo y el calor. Ese fue el comienzo de un cautiverio que se prolongaría por más de un año. Un secuestro que comenzó en aguas cristalinas y que terminó arrastrándolos al abismo del infierno somalí. Animals to them, we've been kept caged up like animals. They don't care about our feelings and our family and our lives and what they've taken. They don't care whose lives they ruin. They just want the money.
You know, it was 210 days ago that we were kidnapped in the Seychelles and brought to Somalia. And of that time, we've spent 97 days in solitary confinement, almost a half. We don't have children, so we're very close to each other. We've never been apart for more than a few days. We've been married almost 30 years. So to be separated is real torture. Lo que siguió al secuestro fue 1 año y 1 mes de infierno sostenido. Paul y Rachel Chandler fueron trasladados constantemente por el interior de Somalia, entre chozas de barro, casas abandonadas y escondites improvisados en el desierto. Vivían bajo amenaza constante. Los piratas, impacientes por recibir el rescate, usaban el miedo como herramienta de presión. Una frase se repetía como mantra: sin dinero, estás muerto. Durante los primeros 3 meses, Paul y Rachel estuvieron completamente separados. No sabían si el otro seguía con vida. En cada traslado, los piratas encapuchaban a sus rehenes y los ataban con sogas. Rachel fue golpeada con la culata de un rifle en el rostro, perdiendo un diente. Ambos sufrían infecciones, diarreas, fiebre y deshidratación, pero no recibían atención médica. Dormían sobre esteras, bajo el sol abrasador o la lluvia, rodeados de hombres armados y niños con rifles más grandes que sí mismos. A pesar de las súplicas y grabaciones públicas, el gobierno británico mantuvo su política de no negociar con piratas. El tiempo se convirtió en tortura. Cada día era idéntico al anterior. Un desfile de amenazas, gritos, golpes y simulacros de ejecución. Finalmente, tras 388 días de cautiverio, el 14 de noviembre de 2010, los Chandler fueron liberados. La operación fue mantenida en secreto, pero se sabe que se pagaron 2 rescates separados, que totalizaron cerca de 500,000 libras esterlinas. Fondos recolectados en parte por miembros de la comunidad somalí en Londres y, según reportes no confirmados, por autoridades del gobierno somalí de transición. Cuando los Chandler regresaron a Reino Unido, estaban visiblemente debilitados. Rachel apenas podía hablar. «Nos rompieron física y mentalmente», dijo Paul. «Pero estamos vivos, y eso es suficiente». El secuestro dejó cicatrices profundas. Paul Chandler perdió a su padre durante el cautiverio, sin poder despedirse. Ambos sufrieron trastorno de estrés postraumático y pesadillas persistentes. Aunque el daño fue inmenso, hubo un pequeño consuelo simbólico. La Royal Navy logró recuperar el Lynn Rival, su yate, apenas días después del secuestro. Fue llevado de regreso a Reino Unido, convertido en una silenciosa prueba flotante de su calvario. Pero los Chandler no serían los últimos. 2 años después, otra pareja caería en manos de los piratas, esta vez en tierra. El 25 de octubre de 2011, en una región desértica al norte de Somalia, un convoy humanitario fue emboscado con precisión quirúrgica. Jessica Buchanan, un estadounidense de 32 años, y Paul Hagen Thisted, un danés de 60, viajaban por Galkayo como parte de una misión del Danish Refugee Council. Su trabajo era ayudar a las víctimas del conflicto, pero esa mañana se convirtieron en rehenes. We stopped very abruptly, like so abruptly that I felt like everybody just fall forward. And then I start hearing all of this pounding on the windows and the windshield and all this shouting in Somali. And there's a man standing there screaming, and he has an AK-47 and he's shouting and he's pointing it at us. And then he climbs into the car next to me and he points an AK in my face. And they're hyped up like they're on speed. And all of a sudden we just take off. The driver just takes off and we just start slamming
all over the place down these camel tracks. What did you think they were going to do? I figured they were going to rape me and then kill me. La zona era un avispero. Galkayo, dividida por clanes armados, se encontraba peligrosamente cerca de la costa, donde operaban redes de piratería y traficantes. Apenas comenzó la emboscada, un grupo de hombres armados con AK-47 y granadas los rodeó. Dispararon al aire, arrastraron a Jessica y Paul fuera de su vehículo y desaparecieron entre las colinas de arena con sus nuevas posesiones. Desde el primer día, la violencia fue directa. Jessica fue golpeada, acosada verbalmente y amenazada con ser vendida al grupo yihadista Al-Shabaab. ¿Quieres morir hoy?, le gritaban sus captores, apuntándole a la cabeza. La mantenían bajo el sol abrasador, sin agua suficiente, expuesta a enfermedades y sin acceso a medicamentos. Pronto contrajo una infección urinaria grave que la debilitó aún más. No recibió tratamiento. Paul intentó protegerla en la medida de lo posible, pero él también fue sometido a presiones físicas. Golpes, empujones, simulacros de ejecución. Los rehenes eran trasladados de un escondite a otro, sin descanso, con los ojos vendados y las manos atadas. Dormían sobre la tierra, rodeados de hombres que no dudaban en usar la violencia como método de control. Are you going to kill us? Is that why we're here? He says, no. Money. We just want money. How much were they asking for? They started out at $45 million. Los secuestradores exigieron más de $40 millones por su liberación. No había señales de negociación concreta. Jessica sabía que su salud se deterioraba y que el tiempo jugaba en su contra. Cada atardecer era una moneda al aire. Vivir, morir, desaparecer. Pero al otro lado del mundo, alguien ya estaba planeando su rescate. Durante 93 días, Jessica Buchanan y Paul Hagen Thisted sobrevivieron en condiciones infrahumanas, sin garantías de salir con vida. El desierto somalí era un enemigo más. Calor abrasador, noches heladas, hambre, infecciones, tortura psicológica. Jessica, debilitada por una infección renal no tratada, apenas podía mantenerse en pie. El tiempo avanzaba con crueldad. Cada nuevo amanecer era una sentencia suspendida. Mientras tanto, en Estados Unidos, la inteligencia militar ya los tenía en la mira. La situación médica de Jessica era crítica. El presidente Barack Obama fue informado personalmente y autorizó una operación de rescate de máxima precisión. Intervenir antes de que fuera demasiado tarde. How a team of Navy SEALs rescued a young American woman and another hostage from a band of armed outlaws in Somalia. The mission involved jumping out of an airplane in the middle of the night, hiking for miles in unfamiliar terrain, lethal combat, and a helicopter evacuation. In other words, just another day at the office for SEAL Team 6. Era la madrugada del 25 de enero de 2012. Bajo la cobertura de la oscuridad total, un grupo de élite de SEAL Team 6, la misma unidad que abatió a Osama Bin Laden, se lanzó en paracaídas desde un avión C-130 sobre el campamento donde se encontraban los rehenes. Aterrizaron sin ser detectados, se aproximaron sigilosamente y abrieron fuego. El ataque fue fulminante. En menos de 10 minutos, 9 piratas fueron abatidos. No hubo bajas entre los comandos. Jessica y Paul, atónitos, fueron evacuados de inmediato en un helicóptero Black Hawk hacia una base militar estadounidense. El rescate fue tan quirúrgico que ninguno de los dos resultó herido durante la operación. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Jessica fue trasladada en estado de debilidad extrema, con infecciones y signos claros de deshidratación severa. Ambos sufrían un evidente trauma psicológico, insomnio, ansiedad, hipervigilancia. No dormían más de 2 horas seguidas durante semanas. El presidente Obama, al ser informado del éxito, llamó personalmente a Jessica.
En su discurso al día siguiente, dijo, ella es una ciudadana americana que estaba en peligro y necesitaba ayuda. No dejamos a los nuestros atrás. El rescate fue un mensaje, pero también fue una cicatriz. Jessica y Paul sobrevivieron, pero el desierto